Buenas tardes para todos. Quiero agradecer la invitación para presentar aquí cierta información. Para ello, mentalmente los invito a cruzar el río Paraguay hacia el oeste por uno de los dos puentes que tenemos. Vamos a cambiar un poco de escala de información. Voy a hablar de la otra gran mitad que tiene la República de Paraguay. El tema no está formulado así como está en la planilla del programa que tienen ustedes, pero va a tratar de resumir la gran cantidad de información básica que hay sobre el Chaco, pero focalizado en la zona central y después se van a dar cuenta por qué. Voy a aprender rápido cómo se usa esto. Es una foto que representa aguas quietas. Pocas aguas fluidas tenemos en el Chaco, por lo menos no en días soleados, y sobre el manejo de esto vamos a hablar. Es una presentación que hemos elaborado hace un cierto tiempo entre los colegas de Chortitzer y Fernheim, de esas dos cooperativas, porque tenemos en nuestras tierras sobre suelos similares. Por ende, hay algunas páginas que son de la cooperativa Chortitzer y otros que son de la cooperativa. Esto va a ser el índice de la presentación y va a ser una presentación de muchas fotos. Es para que lleven así imágenes y después se puede seguir pensando sobre eso. En primer lugar, características diferenciales que hacen a la zona Chaco, el uso histórico del agua potable y no tengan miedo, no vamos a quedar en ese nivel, va a terminar en otra escala. Después, el desarrollo de la infraestructura para cosechar y almacenar agua para uso productivo, ganadero y riego, y futuros desarrollos con nuevos materiales. En primer lugar, ahora pasamos a una sesión de cartografía para que entendamos bien cómo está ubicado Paraguay en Sudamérica, y tenemos aquí la gran zona oeste de Paraguay, que es el Chaco paraguayo. Para la gente que estuvo ayer en este encuentro, ya se pasaron algunas informaciones generales sobre el tema de la población. La región oriental ocupa el 40% de la superficie del país y el Chaco el 60%. Y la población a veces se dice 2%, en otras veces 3%, pero lo que sí es que hay poquísima población asentada en el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo es el 35% de un gran ecosistema que engloba fracciones en Bolivia hacia el norte y hacia el sur el 50% prácticamente del ecosistema chaqueño. Y hacia el oeste de esta zona del Gran Chaco americano, como suele llamárselo, está la zona que es la precordillera de los Andes, que junto a ciertas fuerzas de clima han conllevado a la formación del suelo chaqueño. Disculpen, aquí hay una parte todavía sobre el mapa derecho, es la parte de la interacción de los fenómenos meteorológicos entre temperatura y lluvia, que forma prácticamente 3 ecosistemas en el área del Chaco paraguayo, que es el húmedo hacia el lado este sobre el río Paraguay, una zona subhúmeda en el centro, y hacia el oeste una zona que puede tener 2 rangos, pero en general se la clasifica como seca o semiárida. Y ustedes ven las líneas paralelas hacia el norte y sur de estas ecorregiones con esas características, y después vemos más detalles sobre eso. Esa gráfica de la derecha explica un poco por qué el Chaco, en cuanto a tecnología productiva, tiene más vínculo con el norte de Argentina, porque ecológicamente es más similar, tanto en suelos como también en cuestiones climáticas. Bueno,
Ahora el tema de cómo se han formado los suelos en el Chaco. Ya mucha gente sabe que los suelos son totalmente diferentes a la región de la región oriental de Paraguay y por ende también se ha elegido en otros tiempos una otra nomenclatura para los suelos de ahí. No vamos a perdernos en esos detalles, pero la formación del suelo chaqueño hace que se han generado suelos muy diferentes a la región oriental. Nosotros vemos en la izquierda los sistemas de la precordillera de los Andes, donde está la pendiente más alta, y de ahí hacia el este hubo geológicamente los derrames con sedimentos. Hacia el lado este de esta imagen satelital se ve por esta zona el río Pilcomayo con sus lechos ya en parte sedimentados, y es una pendiente que prácticamente ha formado que hacia más cerca del río Paraguay se han quedado los sedimentos arcillosos, y en la zona central los franco-limosos y hacia el oeste los más arenosos. Ese es prácticamente lo que después vamos a ver reflejado en el mapa de suelo que tenemos en miniatura hacia la derecha de la imagen. O sea, lo rosado es lo más arcilloso, después lo amarillento es la parte franco-limosa y hacia el oeste la parte arenosa. Después, sobre esta formación de suelos, esta es una imagen del 83, que fue históricamente el año más lluvioso que se ha tenido registros en Paraguay, por lo menos en los últimos 95 años. Aquí vemos que en el Chaco puede haber ríos cuando llueve mucho, y trasladado esta foto de la izquierda, se ve como ya en Bolivia esta línea amarilla es la frontera con Bolivia, y ya el Pilcomayo en Bolivia abre su abanico de derrame de sedimentos con agua y va formando sedimentos sobre el área chaqueña. Esta foto para mí siempre es la justificación de que el suelo del Chaco es joven y se va formando, lo voy a decir, va a parecer un poco vulgar técnicamente, pero de arriba hacia abajo, porque recibió muchas capas de sedimentos, y sobre ese siempre tenía que desarrollarse nueva vegetación, y así va formándose. Y en medio de todo ese proceso prácticamente se han formado dos grandes cuencas, porque lo que nosotros, donde está la parte más poblada del Chaco, es esta parte debajo de la línea negra, que es lo que se llama la zona del Chaco Central y la zona del Chaco Bajo. Y hacia el norte, eso ya es otra cuenca hidrográfica que se alimenta de otro sistema, no del río Pilcomayo. Por ende, entonces, ya a la derecha, siempre de vuelta sobre este mapa, vemos que hay como dos cuencas. La cuenca del norte prácticamente no llega en forma directa al río Paraguay, pero se acerca y se une en la punta. Sobre la parte blanca ya se unen las dos cuencas. Bueno, y en este ecosistema así formado es donde en el 27 entran colonos que habían decidido esconderse en el Chaco Central. Lo llamo esconderse porque esa era la intención de los primeros que vinieron. Los segundos ya tenían otros objetivos. Bueno, pero entraron por el río Paraguay, yendo hacia el norte de Asunción, y entraron aquí donde están las flechas rojas, entrando por el establecimiento de la empresa taninera Carlos Casado, que los ayudó para que puedan prepararse para colonizar el área que estaba a unos 120 kilómetros hacia el oeste del río Paraguay. Y hay que imaginarse eso como algo muy, muy pionero, en el sentido de que había unos 70 kilómetros de una vía férrea de ancho estrecho, y de ahí tenían que ir con carretas o caminando hasta la zona que eran las tierras que ellos iban a poblar.
Bueno, esa es la vía férrea, termina aquí en la Punta Roja y de ahí ellos fueron entrando entonces en los regosoles, sistemas semiabiertos, porque teóricamente toda la zona del tercio bajo del Chaco hacia el norte es un bosque impenetrable. Pero ahora ya no. Era. Bueno. Teóricamente, estos pioneros creían que el Chaco era plano, pero no era tan así. Geológicamente, después se han hecho muchos datos de las perforaciones de petrolíferos y desde el río Paraguay, aquí en el lado este, hasta el oeste, tenemos una diferencia entre 70 metros al este y 250 al norte. El que va en auto a la zona del Chaco Central prácticamente va cuesta arriba, pero sin darse cuenta. Hay algunos pocos sitios en la ruta Trans-Chaco donde uno ve el ojo estira realmente hacia arriba y es efectivamente así, va aumentando. Esto es solamente para tener una referencia. Después a nivel de campos, estas diferencias siguen dándose. Esto es solamente una escala grande en una transecta de muchos kilómetros. Después les va a parecer repetitivo, pero yo creo que lo que hay que grabarse del Chaco es que existen muchos diferentes tipos de suelo en el Chaco. No es una zona tan uniforme como la región oriental, que tiene básicamente 3 o 4 tipos de suelos con características similares. Pero en el Chaco hay que considerar bien estas diferencias. Mirando el Chaco como era antes de que se llene con los aluviales del Cuaternario, la época geológica más joven, era un sistema como el que vemos en esta zona, sobre este mapa, que tenía 4 cuencas que estaban más profundas, como 4 palanganas en una palangana grande. Y esas palanganas pequeñas son las que hoy son los sitios donde si uno busca agua subterránea, ahí es donde hay que perforar. Sobre los altos de Boquerón, Alto de la Querenza y el alto de estos que están acá abajo y el alto de Asunción, ahí es un poco problemático encontrar agua. Sobre el alto de Asunción, esta parte aquí, es donde se va a hacer la ruta del arroz para promover la plantación de arroz a lo largo del litoral del río Paraguay hacia el lado oeste. Eso era un dato que no saltó ayer, pero ya está un cartel ahí cerca de Benjamín Aceval anunciando eso. Sobre esa cuenca tenemos este mapa así elaborado en la colonia justamente porque queremos saber dónde justifica gastar dinero para perforar, buscando capas con texturas arenosas, que por la cantidad diferente de aluviones con aguas en diferentes cantidades, a veces llegaron solo hasta cierto sitio, pudiendo haber capas arenosas también más hacia el este o más hacia el oeste o en diferentes zonas. Bueno, esto es un dato más sobre el tema de las aguas subterráneas en el Chaco. Los americanos desde los años 50 han estudiado, antes de que hicieran las perforaciones petrolíferas, también el tema de agua. Y ellos tenían la filosofía o la tecnología de que creían que siempre en capas arenosas subterráneas habría posibilidad de encontrar agua potable, pero no en todos los casos fue así. Ellos diferenciaron 5 zonas después de una cierta cantidad de años de perforación y, entre otras cosas, detectaron esta zona del acuífero Irendá, que es hoy la zona donde se hacen esos riegos de los que estaba hablando el ingeniero Ken Morilla en la presentación de ayer a la tarde, que no es una práctica
que se puede generalizar porque está condicionada a esa geografía. Y eso es lo que yo quiero tratar de transmitir hoy, que todo lo que se hable del Chaco hay que saber siempre de qué punto del Chaco se está hablando. El Chaco es grande y es muy diferente en cuanto a suelo y por ende también a sistemas potenciales de manejo de agua. Ups. Bueno, este es otro mapa que está ligado al mapa de suelo, es el mapa geológico prácticamente, pero está muy consociado al mapa de suelo y es justamente donde mejor se describe la parte de la sedimentación arcillosa en esta zona, la zona franco-limoso y la zona arenosa hacia el oeste. Después entramos ya en el tema de las lluvias. El historial promedio de la zona del Chaco Central es entre 750 y 800 milímetros. Nosotros tenemos aquí en el centro el espacio físico que han, vamos a decir, poblado y trabajado los socios de las cooperativas Chortitzer, Fernhem y Neuland. Y eso es un dato de 2005 y después ya se compraron por todo el Chaco tierras, ya no es tan compacto esa parte, pero están trabajando ya en prácticamente todos los niveles de isoyeta, haciendo producción ganadera siempre como inicio y después intentan de hacer algo con agricultura. Y en este momento quiero añadir un dato. El Chaco fue ganadero ya desde antes de que vengan los colonos a instalarse ahí. Ese es un dato. Hay que tenerlo siempre como alguna explicación para alguna situación que uno de repente no entienda bien. Lo otro es que las colonias siempre han tratado, bueno, yo dije, los primeros colonos vinieron a esconderse. Los segundos, que vinieron entre 3 y 5 años después, ya vinieron porque no tenían dónde irse en el mundo. Y había un ente en Estados Unidos que dijo, bueno, vamos a llevar a esa gente al Chaco, donde ya hay gente que se fue a esconder ahí y vamos a ver qué hacen estos junto al lado de ellos. Lo cierto es que el Chaco con este mapa, prácticamente se ha convertido en motivo de estudio para diferentes ciencias para tratar de entender por qué en el medio de un territorio seco, sin suficiente agua, se ha desarrollado una comunidad. Y ese flujo de gente que quiere estudiar eso parece que todavía no termina. O sea que también en ámbitos socioeconómicos hay mucha ciencia por detrás de eso. También estudiosos paraguayos lo han estudiado y parece que esa ciencia todavía no tiene la palabra final. Pero es algo insólito que desde a 70, 80 kilómetros del río se desarrolle una población que después de 95 años está apoyando la dinamización de la integración del Chaco todo a la economía nacional. Con relativamente bajo incidencia estatal hasta los años 70 aproximadamente. Bueno, sigamos con el historial de datos de lluvia. Este es el historial desde el 34 hasta el 2006. Aquí tenemos el pico del 83, que fue el año insólito en el Chaco, que conllevó un cúmulo de experiencia, también de lo que puede significar el exceso de agua en esa zona. Todo el mundo sueña con tener suficiente agua, que llueva bien y todo lo demás, pero puede haber también un de más, por el tema de que todo el suelo del Chaco está asentado sobre una superficie que está nutrida de muchas sales de diferentes composiciones y por ende eso también siempre está por detrás. Por eso el exceso de agua puede ser también un problema. Por eso no hay que creer que después de esos años con mucha lluvia se solucionaron muchos problemas, fue totalmente al contrario.
el ecosistema tardó unos 3-4 años para establecer otra vez su equilibrio entre producción y todos los ciclos normales. Esto es la misma información ordenada en bloques donde la tendencia no es tan visible de que va aún más. Todos estos datos, entre otros, nos dicen a nosotros que el Chaco va a seguir siendo Chaco con esa condición de semi-aridez. Siempre va a faltar agua y eso se corroboró después con estos datos de las curvas de evapotranspiración, que es la curva de arriba, la curva rosada, y la curva de lo que efectivamente llueve. Y siempre hay como 1/3 en promedio de déficit. Y la gente pregunta, ¿y de dónde viene esa agua? Y no se sabe, pero las plantas la transpiran. Eso al inicio del año, fines del verano, no es tan alta, pero sí se pronuncia hacia los meses de primavera. Ahí se acentúa fuertemente el efecto de la aridez, haciéndose más amplia la línea de la evapotranspiración y la precipitación. Por eso hay gente que se muda al Chaco y cree que va a ir bien ahí, pero el Chaco no cambia, el Chaco queda seco. Eso va a quedar así y lo que tienen que hacer la gente es adaptarse, tienen que ajustarse a eso, calendarizar las cosas y adaptarse a las condiciones y las características del Chaco. Bueno, tenemos otro dato de la ubicación de las colonias. Están en el vértice donde se articulan los 3 departamentos geopolíticos del gran área Chaco, entre las 3 gobernaciones, Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Bueno, voy a hacer un pequeño... No es el mejor mapa, pero si miramos en el mapa de suelo, ahí abajo, en la zona amarilla, sobresale un sistema de líneas verdes de suelo. Esta zona, de ese ecosistema vamos a hablar un poco para entender cómo hizo la gente para sobrevivir ahí 40 años sin tener muchas condiciones de construcción y manejo de agua, de pozos y cosas así. Estas tiras verdes que vemos ahí son de ese mapa, puesto debajo del área que ocupan las cooperativas. Tenemos hoy día áreas donde hay muchísima infiltración de agua, que para los americanos hubiera sido la solución ya en los años 40, como por ejemplo esta zona de Filadelfia, la zona de Campo Aroma, la zona de Neuland tiene ese tipo de acuíferos someros, es como se llama esto, y también hay ciertas zonas como el de Campo I, por ejemplo. Ahí no hay físicamente visible regosol, pero hay un gran campo de infiltración de agua por microrelieve. Y esta zona de ribera es uno de los regosoles más anchos hacia el oeste, que fue ya un ejemplo que fue acompañado con seguimiento técnico, viendo que después de 3-4 años de agricultura con labranza de rastreada, empezaron a encontrar agua potable abajo. Después vamos a mirar una foto satelital de eso. Este es el campo de Campo I, que tiene a 24 metros, tiene un acuífero muy grande que prácticamente cubre la deficiencia de agua para la ganadería en ese establecimiento. Pero también sirve para hacer riego, pero no para grandes cantidades porque no tiene mucha profundidad ese acuífero y es considerado somero porque es de infiltración. El casco de la estancia se inunda, se hizo hoy ya un muro alrededor para que las casas no se inunden, pero es un sitio de infiltración y posterior uso del agua. Y tenemos más ejemplos de esto, voy a pasar un poco más rápido.
esta foto es el ecosistema, así estaba naturalmente cuando los pioneros llegaron. Ahí se asentaron y buscaron pozos para tener agua para quedar ahí. Y generalmente de Puerto Casado recién entraban cuando ya habían encontrado un pozo. Entonces venían toda la familia y se instalaba ahí una aldea. Y acá vemos en más detalle la distribución que tiene este ecosistema en el Chaco Central. Y es único en todo el área del Chaco. No hay otra zona con ese tipo de suelo en el resto del Chaco. Y es también sobre este suelo donde los pioneros hicieron sus cultivos de batata y porotos para tener alimentos de sustento en los primeros años. Y este suelo es naturalmente muy pobre en materia orgánica, 0,02 hasta 1%. Si es 1% ya quiere decir que tuvo algo de arcilla o franco limoso de por medio. Sí, esta es otra foto de ese, y aquí comienza el segundo capítulo, la historia del uso de agua en el Chaco Central. O sea que todo lo otro es información básica muy general, y ahora pasamos a una parte donde rápidamente voy a pasar a ciertos ejemplos que demuestran otra escala. Tajamares de infiltración. Muchos de los pozos someros que la gente encontró en las aldeas tienen, viendo como un gráfico, esta formación. Hay un sitio bajante que permite la acumulación e infiltración del agua, pasa a una capa arenosa, y en esa capa arenosa el agua dulce que no tiene sólidos se queda sobre el agua salada. Y ahí es donde se hace al inicio, esta parte que está acá con el molino se hacía todo a mano, buscando el nivel donde el agua está saliendo, y de ahí se sacaban al inicio el agua para la aldea. Y con el tiempo la gente viviendo en aldea trataba que cada uno en su casa pueda tener un pozo, que no en todos los casos se logró, pero facilitó el acarreo de agua. Pero este cuadro es la demostración física de cómo funcionan los pozos someros, que fueron utilizados desde el 27 en adelante y se siguen usando hasta hoy día. Pero hoy día ya se tiene de este modelo de captación, infiltración, una aplicación para otro tipo de suelo. Un suelo que arriba tiene 2 o 3 metros de un fluvisol y después tiene capas arenosas. O sea que hay zonas donde eso también funciona muy bien. Bueno, estos son los 3 pozos que son de los más primitivos que hay en Filadelfia. El que dio origen a la fundación de la ciudad Filadelfia, allá arriba. Después en la aldea 11 en la punta y en la aldea 5 hacia el sur. Todos estos 3 pozos son de los más primitivos y son los que abundante agua tenían y proveían a toda la gente que vivía alrededor de esta zona, y hasta hoy día se siguen usando. Aquí al lado tenemos un diagrama, un gráfico, cómo es la formación de una aldea. La aldea tiene una calle en el medio y ese medio está definido de acuerdo a la forma del ecosistema regosol, de esa tirita verde, para que a todos le alcance más o menos, a todos los productores que iban a vivir ahí, la misma cantidad de suelo arenoso. Por ende, cada productor puede probar buscar un pozo útil en su finca. Esa era la lógica de hacer aldeas, tanto en Chortitzer como también en las otras cooperativas. Así se hacían las excavaciones, y era prácticamente lo que también de esta forma se habían hecho ya en la zona de la Ucrania y en Siberia, los pozos para abastecimiento de agua. Para la construcción de casas se necesitaba siempre también agua, porque había que cortar el pasto espartillar y pegarlo con lodo para que se quede sobre el techo. Eso era hasta que llegaron las chapas zinc, así quedaba el techo después, y se tenían implementos que ahorraban mucho el agua para lavado de manos y para lavado de cubiertos y para lavar la ropa.
Todos estos implementos, si uno hoy va a la Ucrania o Siberia, se ven todavía estos implementos, porque ahí la gente sigue ahorrando agua también, porque el agua es muy escasa y el agua dulce es muy escasa en esa zona especialmente. Bueno, esto cuando ya entraba el uso para ganadería, ya empezaron a buscar modelos para hacer más rápido la extracción de agua en bebederos para alimentar a los animales. Esta es la foto de uno de los primeros tajamares que se hizo en la chacra experimental en el año 47. Ese tajamar hasta hoy día está ahí y siempre se tiene que limpiar cada tanto para que la superficie quede bien para infiltrar, porque hoy es un tajamar de infiltración que sirve para regar uno de los primeros viveros que se dedicó a la producción de plantas nativas y cítricas. Este es otro tajamar de infiltración en un palo blancal. El hospital en Filadelfia fue uno de los primeros que tuvo la infraestructura de aljibes. Tenía un techo de zinc para captar las aguas de lluvia, las canaletas colectoras y el aljibe de almacenamiento. Y el aljibe no es un invento de las colonias, sino una copia de lo que hacían argentinos en la zona de Buenos Aires y el litoral del río Paraguay. O sea que eso no es copyright de las colonias. En las colonias hubo que esperar hasta que había ladrillos, la producción de ladrillos quemados para poder construir eso. Eso llevó un cierto tiempo. Bueno, este sería el modelo de lo que son las casas hoy día, chapa de zinc, la canaleta y el aljibe. Y lo que se hace ya desde los años 90 en adelante es tener en las casas, tratar de tener más de un aljibe para clasificar la calidad del agua en agua sucia, la primera agua para riego y lavar el auto y cosas así, y después recién para el agua limpia. Eso es otro ejemplo, con 3 aljibes, uno para agua sucia, ya se puede clasificar la calidad del agua. Estos son números que se pueden usar para hacer los cálculos cuando uno tiene edificios. Eso se fue empezando a darle números a ese potencial de cosecha de agua. Y después tenemos otros ejemplos que fueron dándose con el tiempo. Este es el tajamar que hoy día nutre el sistema de pozo, de ese primer pozo, está prácticamente enfrente a ese pozo. Es el área que cada tanto se limpia para que pueda infiltrar más rápidamente el agua. Pero también hay tajamares como el que está al lado, que es para dar de beber a animales. Y no es un tajamar que infiltra el agua, sino que reserva en superficie. Y la técnica básica de captación de agua empieza por la lógica de los caminos. Los caminos tienen una leve forma ondulada para que el agua pueda escurrirse y fácilmente en corto tiempo están otra vez secos. La cuneta junta el agua y vía una entrada a un tajamar que está alejado del camino se permite colectar esa agua. Esto es una imagen Google de Filadelfia con 9 o 10 de los pozos de infiltración que son ya sea de la junta vecinal o de la cooperativa y están bajo manejo de ellos, pero también hay particulares que tienen aquí áreas de captación. En el Chaco es muy importante que después de que haya llovido se sepa quién es el dueño del agua. Después, el dueño de la lluvia es una pregunta resuelta, pero lo que viene después hay que tenerlo resuelto. Las calles de Filadelfia, cuando se inundan con 30 a 40 milímetros de lluvia rápida, eso está dirigido todo hacia ciertos tajamares, por eso Filadelfia tiene todos esos sitios y más de tajamares que infiltran agua o que acumulan. Hay las dos versiones. Otra calle donde están las dos versiones. En el medio o a los bordes se junta el agua, de acuerdo a la calle. Tienen sus fosas de entrada y después de ciertos meses los tajamares de infiltración están así, pero ahí abajo hay 4 o 5 metros de un perfil cargado de agua dulce. Y
el agua se mide la cantidad de extracción cuando es de la junta vecinal y se paga lo que se consume ahí. Este sistema de infiltración requiere que se haga una extracción con bombas de caudal bajo, porque si se hace a caudal alto se puede estirar de golpe agua de capas saladas y se contamina el agua. Esto es una ciencia, pero se puede manejar. Este es un sistema privado que está hacia el noroeste de la ciudad de Filadelfia y la idea de esto era captar agua, no tratarlas y usarlas para riego. Solamente que es el único inconveniente es que depende de lluvias también y tiene todo un sistema de área de captación, represas y después elevación en tanques para que por gravedad pueda distribuirse en ciertas calles donde se pidieron conexiones. Y la cooperativa Filadelfia de Fernham ha reservado ya en los años 80 2 puntos de tierras donde se sabe que hay una vacante natural grande donde se acumula mucha agua por lluvia, donde eventualmente abajo se podría sacar agua dulce. Especialmente Campo Aroma es el sitio más estudiado con su dinámica de en cuánto tiempo renueva el espacio poroso cuando se extraen grandes cantidades de agua. Entonces ese es el acuífero que al final, ya que el acueducto no sigue siendo seguro hasta hoy día, se ha hecho ya un acueducto interno para suplir con esta agua lo que falte en Filadelfia. Sobre esta vía que son unos 22 kilómetros de distancia hacia el norte. Esta es la otra lengua de reserva. Voy a pasar esto para terminar. Estos son todos de ese sitio. Cómo se infiltra. Sí. La perforadora para buscar capas arenosas. Esto es donde se hizo el campo rastreando y después infiltrando agua y la línea de pozos someros que se originó sobre esa área. Y los cultivos de sésamo que están sobre ese tipo de suelo arenoso. Esto ya es muy fino. Bueno, lo que este gráfico muestra, ya estamos en el último capítulo, futuros desarrollos con nuevos materiales. Eso de los tajamares va a seguir siendo una lógica que los productores van a seguir instalando y se ve que la tendencia es a aumentar. Donde hay ya un tajamar, la gente, si tiene condiciones financieras, trata de hacer un tajamar más, con más tanques. Después tenemos los sistemas de captación de agua, que así se ven los camellones, las ondulaciones que se hacen en el terreno para forzar que el agua se dirija hacia una cierta zona. Y para eso hay toda una técnica del estudio de microrelieve de las pendientes y ese es el factor más manejable que se puede considerar, y después de la intensidad de las lluvias. Y de eso de las lluvias quiero... estadísticamente, la gente de Chortitzer ha estudiado que en 60% de los años se tiene la seguridad de tener poco o menos esta cantidad de agua de 700 a 1000 milímetros. Y después esto otra vez clasificado en el tipo de lluvias, en la cantidad de milímetros por intensidad. Ahí resalta el dato de que la mayor cantidad de lluvias son de 30 a 39 milímetros y que toda la infraestructura que se haga tiene que tener las condiciones para captar esa cantidad o ese tipo de lluvias. Por ende, eso es un dato que diría que la gente no tiene que esperar solamente las lluvias con 100 milímetros, sino aproximarse a estas lluvias intermedias, pero que vienen rápidas. Les doy un dato de referencia. Uruguay, por ejemplo, sale en los diarios la noticia cuando llueve media hora,
60 milímetros. Uruguay se percibe como inundado. 40 milímetros en el Chaco es justamente una buena cantidad de agua que ya se traslada de un cierto sitio a otro para quedar almacenado. Ese es el gran potencial que hay para llenar Tacamares. La empresa frigorífico Frigochorti tiene todo el frigorífico instalado en Loma Plata soportado sobre estos datos para abastecer la necesidad de agua del frigorífico. Los áreas de captación de la misma industria. Después tenemos toda una zona arenosa, la zona arenosa hacia el oeste está empezando a innovar represas, construcción de represas y tacamares, poniendo plásticos en el suelo para que no se pierda por infiltración. La técnica del plástico es el gran potencial que tenemos hacia el futuro para almacenar mayor cantidad de agua en formato seguro que no se pierda en capas inaprovechables. Sí, algunos lo cubren con piso, otros lo dejan así, depende del sitio. Estos son los mismos. La desalinizadora se sigue usando porque si no se la usa las membranas se pegan todas, pero es integrada en el flujo del resto del agua potable. Esto ya podemos dejarlo. En el caso de exceso de lluvia, si todo el Chaco recibiera exceso de lluvia, esos dos círculos son los sitios donde por topografía hacia ahí tiene que canalizarse el exceso de agua si se quiere evacuarlo. Y es llamativo que justo entre esos dos círculos es donde estaba asentado Carlos Casado con sus tierras y su vía férrea. No sé si llevó ya en 1890 un topógrafo, pero eso resalta un poco ahí. Esta es la línea del acueducto, que especialmente en estos primeros 100 kilómetros está teniendo muchos problemas por el reflujo de la cañería. Bueno, estas conclusiones ya no necesitamos leerlas porque esto es lo que la gente por un buen tiempo va a seguir haciendo, pero el déficit de agua es una constante y por ende pensar en siembra directa siempre genera un cierto estrés, porque no se sabe cómo sobrellevar esa brecha entre la línea rosada y la azul. Ese es así en 2 palabras. Gracias por la atención y discúlpenme el paso de tiempo.